El vinagre de manzana sí funciona, puede combatir muchos problemas de salud y hoy les voy a hablar de todo. Vas a ver por qué es tan importante este alimento, que funciona como una verdadera medicina y debe ser colocado en tus más variados platos, no solamente en las ensaladas. ¿Qué enfermedades ayuda a controlar el vinagre de manzana? ¿Cuáles son los efectos en tu cuerpo y consecuencia de tomarlo todos los días? ¿Cómo hay que usarlo para adelgazar, controlar la diabetes, bajar los triglicéridos y el colesterol? ¿Es mejor tomarlo en ayunas, con las comidas o antes de dormir? Y les digo más, existen muchos alimentos, condimentos y aderezos que pueden ser utilizados como verdaderos remedios, pero este es muy especial, ya que cada día salen nuevos estudios mostrando sus usos medicinales. Yo soy el Dr. Beller, especialista en medicina interna y nefrología, enfermedades del riñón. Yo les quiero hablar de los beneficios comprobados del vinagre de manzana, cómo utilizarlo, cuál es la dosis, pero también contarles sobre algunos mitos, los riesgos y cuidados que debes tener para evitar sus efectos negativos. Pero primero, muy importante, ¿cómo elegir el mejor vinagre? Bueno, el secreto está en cómo se lo prepara. Fíjense, para hacer vinagre de manzana, primero se exponen los pedazos de manzanas a unos hongos que van a fermentar su azúcar y transformarla en alcohol. Después se agrega unas bacterias que van a fermentar y transformar este alcohol en ácido acético, el principal componente activo del vinagre que le va a dar todos los beneficios que ya les voy a contar. Ahora, acá está la clave. La mayoría de los vinagres que vas a ver y comprar en los mercados son claritos, transparentes, ya que están filtrados y pasteurizados. Pero también existe otro tipo muy especial llamado vinagre orgánico crudo, que no se lo filtra. Y contiene una sustancia llamada madre, que es como un sedimento que le da este aspecto turbio a ese tipo de vinagre. Algunos expertos creen que esta sustancia contiene proteínas y bacterias que pueden ser muy saludables para nuestro cuerpo. Y por esos motivos, este vinagre podría ser mejor, ya que la sustancia madre actúa como un probiótico, es decir, hace que en tu intestino crezcan bacterias saludables, mejora tu flora o microbiota intestinal, y esto es fundamental para reducir la inflamación en tu organismo. Pero aún faltan estudios que comprueben realmente esto. Lo que te quiero decir es que si en tu mercado no consigues el vinagre orgánico crudo, no hay ningún problema en usar el vinagre pasteurizado. Igualmente, tendrás muchos de sus beneficios. Veamos los efectos en tus órganos. ¿Qué pasa si consumes vinagre todos los días? Bueno, uno de los beneficios más comprobados y respaldados por la ciencia es que mejora la resistencia a la insulina y ayuda a controlar la diabetes. Varios estudios, que si bien son pequeños, han mostrado que consumir vinagre todos los días mejora los niveles de glucosa en sangre en las personas. Y su principal efecto es que baja los niveles de azúcar en sangre después de comer, disminuyendo en hasta un 30% los picos de glucemia elevada que se producen en estos pacientes después de las comidas. Principalmente cuando se agrega vinagre de manzana a las comidas ricas en carbohidratos. Por ejemplo, agréguele 10 a 15 mililitros de vinagre o una cucharada de sopa al arroz, las pastas, la papa, el pan, los frijoles. Fíjense, actúa como un verdadero remedio. Incluso esto es muy útil en las personas que tienen prediabetes o resistencia a la insulina en estadios iniciales. Y por si fuera poco, hacer esto no solamente controla los niveles de azúcar en sangre, sino que puede disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Esto ocurre porque el vinagre en tu intestino hace que los carbohidratos se absorban menos y más lentamente. Además, actúa directamente en tus músculos y tu hígado, haciendo que mejore la sensibilidad a la insulina, es decir, que la insulina funcione mejor y que tu páncreas tenga que trabajar menos. Además, fíjense esto, otros estudios mostraron que consumir 2 cucharadas de vinagre de manzana a la noche, durante o después de la cena, puede reducir los niveles de azúcar en sangre al otro día al despertar, la famosa glucemia en ayunas.
Ahora, mucha atención acá por favor. Si bien todo esto es muy interesante y en este canal siempre te enseñamos a utilizar los alimentos y los hábitos como si fueran verdaderos remedios naturales, nunca debes abandonar o cambiar el tratamiento que te dio tu médico. Bien, una duda muy frecuente. ¿Vinagre de manzana ayuda a adelgazar? ¿Ayuda a reducir la grasa visceral? Y la respuesta es sí, por varios motivos. Primero, cuando ingerimos el ácido acético del vinagre, produce en nuestro cerebro un efecto llamado anorexígeno. En palabras simples, esto quiere decir que nos disminuye el hambre, nos hace sentir más saciedad, como que estamos llenos más rápido. En castellano, agregarle una cucharada de vinagre a tus comidas y no solamente a tus ensaladas, 2 a 3 veces por día, puede hacerte comer menos, con menos frecuencia y hacer que sientas tu estómago lleno más rápidamente, lo cual te lleva a un menor consumo de calorías. Al pasar las semanas, y sobre todo si a esto le agregas otros hábitos saludables, vas a perder peso y vas a reducir la grasa visceral, aquella que se acumula en tu barriga, que nos hace tener la famosa obesidad central en forma de manzana. Es esa grasa que se acumula entre tus órganos, entre tus vísceras, la que es tan peligrosa para el corazón por producir mucha inflamación en tu organismo. Todo esto hará que tu metabolismo se acelere. Ahora, ¿cuánto peso podré perder si consumo vinagre de manzana todos los días? Bueno, los estudios mostraron que las personas con sobrepeso u obesidad que consumían 2 a 3 cucharadas de vinagre de manzana todos los días redujeron entre 2 y 3 kilos después de 3 meses. Algunos pueden pensar que esta reducción es muy modesta, pero si agregas esto a tus otros hábitos saludables, tendrás un arsenal para quemar grasas. ¿El vinagre ayuda a controlar la hipertensión? Bueno, el ácido acético parece reducir los niveles de una hormona que tenemos en sangre llamada renina, la cual aumenta la presión arterial. Y les quiero ser sincero, yo he consultado decenas de estudios para ver si había algún estudio que realmente compruebe este efecto en los seres humanos. Pero por ahora está todo en fases iniciales, es decir, es todo experimental. Ahora, permítanme ser optimistas, porque conociendo todos los otros efectos y la composición química del vinagre de manzana, yo quiero pensar que esto es posible. Fíjense esto, consumir vinagre de manzana puede reducir la inflamación en tu cuerpo y tener efecto antioxidante. La manzana tiene unos compuestos llamados polifenoles que combaten a los radicales libres. Son estos radicales los que dañan tus órganos, llevan al envejecimiento prematuro, muerte precoz, aumentan el riesgo de tener cáncer, aterosclerosis, ataques cardíacos, incluso problemas neurológicos como la demencia. Si bien todo esto fue demostrado en experimentos y aún faltan estudios en humanos, es muy alentador. Agregar alimentos y hábitos antioxidantes y antiinflamatorios puede ser muy benéfico para tu salud. Ahora, presten atención, un uso muy interesante del vinagre de manzana que quizás no conozcas es que ayuda a limpiar las frutas y verduras. Sumergir tus vegetales dentro de 1 litro de agua con 3 a 4 cucharadas de vinagre de manzana ayuda a reducir el contenido de bacterias como la salmonela, causadora de diarreas, gastroenteritis, deshidratación grave. Además, esto también podría ayudar a limpiar los pesticidas que puedan quedar pegados a tus vegetales y frutas. Enseguida te contaré cuál es la dosis que debes utilizar para obtener todos los beneficios y cómo hacer para evitar sus efectos negativos. Pero una duda muy frecuente, ¿es mejor consumir el vinagre en ayunas, con las comidas o a la noche antes de dormir? Bueno, en realidad esto depende de tus objetivos y de la preferencia de cada uno. Consumirlo en ayunas, por ejemplo, 1 cucharada diluido en un vaso de agua, puede darte saciedad, te hace tener menos hambre, lo cual es muy útil para las personas que desean estar un tiempo más en ayunas. Ahora, mezclar el vinagre con tus comidas también puede hacerte sentir lleno más rápido y tener menos hambre. Acá realmente depende de tus gustos, porque hay personas que realmente no les agrada el sabor que el vinagre le da al agua. Si tenés diabetes, por ejemplo, consumir vinagre junto con las comidas o a la noche antes de dormir es muy interesante para controlar los niveles de azúcar en sangre. Veamos ahora la dosis y cómo usar este producto. Lo recomendado es hasta 30 mililitros por día. Cuando superamos esta dosis, aumenta el riesgo de tener sus efectos negativos, que ya te los voy a contar. Para que tengan una idea,
Cada cucharada de sopa de vinagre tiene aproximadamente 10 mililitros. Y para los que les gusta tomarlo, dilúyelo siempre en agua, una cucharada en un vaso de agua, aunque para muchos esto no es muy apetecible. Muy importante, ¿cuáles son los cuidados, riesgos y efectos negativos del vinagre? Bueno, nunca debes tomarlo puro porque es muy ácido. Siempre diluirlo en agua o mezclar con tus comidas para no dañar tu boca, tus dientes, tu faringe, tu esófago, tu estómago. Y para lo que les gusta tomar con agua, tómalo con una pajita o enjuágate la boca después de tomarlo. Todo esto para evitar la pérdida del esmalte dentario. En algunas personas puede empeorar los síntomas de gastritis, pero en general cuando se consume entre 1 y 3 cucharadas por día diluido o junto con las comidas, este efecto es muy poco probable que ocurra. Por otro lado, si ya tienes un problema de estómago previo como úlceras, gastritis o algún problema intestinal, es mejor evitarlo hasta que consultes con tu médico. Además, un efecto a tener en cuenta es que consumir vinagre retarda el vaciamiento del estómago. O sea, hace que la comida se quede más tiempo allí, lo cual es muy bueno para las personas que desean aumentar la saciedad, comer menos. Pero en las personas que tienen un problema llamado gastroparesia, como por ejemplo los diabéticos más avanzados con algunas complicaciones, esto puede ser peligroso. También las personas que sufren de reflujo, esto puede ser muy molesto y empeorar estos síntomas, causando hinchazón abdominal, náuseas, pudiendo provocar vómitos, acidez estomacal. Además, cuidado con las personas que utilizan insulina, que como les dije, el vinagre puede bajar los niveles de azúcar en sangre, potenciando el efecto de la insulina. Por último, ¿el vinagre de manzana es mejor que los otros vinagres? Bueno, en realidad, sus efectos benéficos se deben a su principio activo, llamado ácido acético, presente en cualquier vinagre. No se ha podido demostrar con evidencia científica que un vinagre sea mejor que el otro. Entonces acá va a depender del gusto de cada uno. Bueno, algo muy importante, por favor, te pido que dejes tu comentario, nos pongas like y compartas este material. Creamos un debate. ¿Consumís vinagre de manzana? ¿Cómo lo consumís? ¿Te ayudó a bajar de peso? Comenta aquí abajo. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir haciendo estos videos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.